Hola, esta es la primera cápsula que vamos a realizar y es sobre movimiento circunferencial, donde vamos a estar pasando un poquitito de lo que es, por así decirlo, la lógica o la historia de las ecuaciones, por así decirlo, y luego resolveremos un ejercicio que igual es medio difícil, que era de una prueba antigua que rendí. Lo que pasa con este ejercicio es que es muy demandante para entenderlo, entonces por lo tanto es muy bueno para comprender como lo más difícil de este tema, ¿cierto? Que lo que más cuesta es a lo mejor las fórmulas que a uno le puede molestar, ¿cachai? Entonces vamos a estar repasando. Nosotros en este tema, en el movimiento circular uniforme por ahora, nosotros tenemos la velocidad angular, que se denomina como omega, ¿cierto? Velocidad angular, ¿cierto? Tenemos la velocidad tangencial, ¿cierto? Que la velocidad tangencial siempre va a ser perpendicular a la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, como bien dice su nombre, siempre va hacia el centro y siempre es perpendicular a esto. Es decir, su ángulo entre el vector velocidad tangencial y la aceleración centrípeta siempre va a ser 90, ¿cierto? Nosotros en este caso tenemos unas ciertas fórmulas que tenemos que aprender. La aceleración centrípeta se define de la siguiente forma. Va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido en el radio del círculo. ¿Ok? Esa va a ser nuestra aceleración centrípeta. Luego tenemos la velocidad angular que se define como lo que me demoro en recorrer 2pi. ¿Por qué lo que me demoro en recorrer 2pi? Porque t, en este caso, es el periodo. ¿Ok? Es qué tanto me demoro en hacer esta vuelta al final, ¿cachai? Entonces, si yo me demoro, por ejemplo, no sé, 5 segundos con t, ese 5 segundos lo divido, pasa dividiendo a 2pi, que es finalmente como el área, como lo que recorre finalmente la velocidad angular del objeto, ¿ok? O de la partícula que pasa, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo podemos reemplazar tal que nos queda... ¿cómo nos quedaría? Espera, Esto finalmente sería como el delta del ángulo dividido en el delta del tiempo. ¿Por qué es así? Porque en este caso, explicando el omega, yo tendré mi círculo, ¿cierto? Yo tendré diferentes periodos del círculo. Vamos a marcar el tiro del sistema de referencia, ¿cierto? Donde este va a ser X y este va a ser Y, ¿cierto? Entonces vamos a tener una velocidad angular que pasa de acá, ¿ok? Que hace aquí en un tiempo 1 y en un tiempo 2, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Yo voy a tener un ángulo determinado acá, que este puede ser mi inicial, ¿cierto? Que este finalmente será mi inicial, hacia acá y hacia acá, ¿ok? Si se ven bien, lo que cambia es el tiempo, pasa de tiempo 1 a tiempo 2, pero yo en este caso, la velocidad angular se refiere a que cambia el ángulo de este, no cambia la distancia, o sea, la diferencia es el ángulo. ¿Cuánto recorro acá hacia acá? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto crees que crece este ángulo en un determinado tiempo? ¿Cierto? Entonces lo podemos definir de esa forma. La velocidad tangencial, la velocidad tangencial se define simplemente como W o omega por, por R, por el radio del círculo. De esta forma también lo podemos reemplazar en la velocidad angular, como haciéndolo más fácil, pero ese es otro tema, ¿cierto? Entonces,
Esa es básicamente la velocidad angular. Si no se tiene, también se puede colocar el equivalente reemplazando la velocidad angular como 2pi dividido en el periodo por r, ¿cierto? Entonces, hay diferentes formas de colocarlo. Mientras uno sepa la esta. ¿Ok? La velocidad tangencial siempre va a ser como hacia afuera del círculo. Nunca va a ser como hacia adentro. ¿Ok? Nosotros sabemos que el ángulo va a cambiar, ¿cierto? Entonces, el ángulo va a ser en función del tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, en el tiempo 1 nosotros tenemos un cierto ángulo y aquí en el tiempo 2 tenemos otro ángulo, ¿cierto? Entonces, vamos a tener un ángulo inicial y eso le sumamos la velocidad tangencial. O sea, sí, claro. Y esto lo multiplicamos por t. Esto es lo mismo que, por ejemplo, en cinemática, que cinemática se expresa, pero con distancia, ¿cierto? A veces lo usan x de t, ¿cierto? Que es un x inicial más una velocidad inicial por el tiempo. Recordemos que w es constante, ¿ok? Es constante por ahora, es uniforme, ¿ok? Eso es muy importante porque se suele confundir mucho cuando se mezcla la rotación uniforme con la final. O sea, perdón, con la aceleración, ¿ok? Eh, bueno, finalmente la frecuencia se define como f va a ser igual 1 sobre t. ¿Ok? Si no me equivoco, son hertz. ¿Ok? También voy a colocar las medidas. La velocidad tangencial es simplemente metros sobre segundo, ¿cierto? Porque al final recorre distancia. Mientras que la velocidad tangencial, o sea, perdón, la velocidad angular se refiere como radianes. Radianes dividido en segundos, puesto que recorremos un cierto ángulo, ¿cierto? Y recordar que los radianes de por sí no tienen una dimensión física, ¿ok? Entonces, cuidadito con eso. Y bueno, la aceleración centrípeta es simplemente metro sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Como siempre. Hay unos casos que también se ve con la fuerza de aceleración centrípeta, ¿cierto? Que se define de esta forma, simplemente se le agrega la masa, ¿cierto? La fuerza de aceleración centrípeta va a ser igual m por v al cuadrado por r. Aquí también se puede reemplazar el v por em, haciendo un despeje con esto. Así que ahí sí tendrá que ver, ¿cierto? Te dará exactamente lo mismo. De hecho, te puede salir hasta mejor, porque puedes complementar los datos. Entonces voy a anotarlo por acá, que la aceleración centrípeta también se puede anotar como WR, esto al cuadrado, ¿cierto? Dividido en R, ¿cierto? Y al final estos se cancelan con esto, ¿cierto? Entonces finalmente me diría R2 por A por R, ¿cierto? Entonces eso. Y así se obtendría de otra forma la aceleración centrípeta. ¿Ok? También tenemos unos vectores posición, ¿cierto? Esto aplica más si uno sabe derivadas, que te lo van a pedir. Hay ciertos vectores que nos interesan en esta forma. ¿Ok? Vamos a escribirnos por acá. Nosotros tenemos el vector posición de la partícula, ¿cierto? El vector posición se va a determinar como r de t, ¿cierto? Como r por el coseno de de teta más w de t, ¿cierto? Básicamente el cambio del ángulo de i tongo más r por seno de teta sub 0 más w de t j tongo, ¿cierto? Esto básicamente
si hacemos un círculo con nuestro antiguo sistema de referencia, ¿cierto? Que es básicamente acá, lo hacemos acá, ¿cierto? El clásico. Nosotros vamos a tener esta posición, ¿cierto? ¿Cómo sacamos esta posición? Usando trigonometría. Este ángulo, recordemos que cambia gracias a W de t, ¿cierto? Entonces este va a ser nuestro ángulo inicial. Entonces básicamente nuestro componente R y tongo va a ser esta con el coseno, ¿cierto? Y RJ tongo va a ser con el seno. Para obtener la velocidad, el vector velocidad, lo único que tenemos que hacer es derivar esta cuestión. Debemos derivar en función, si no me equivoco, de... en función de... en función del tiempo, creo. Debemos derivar en función. Sí, efectivamente, tenemos que derivar a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve derivar? La derivada del vector posición nos da el vector velocidad, ¿cierto? Entonces, derivando a través del tiempo, en función del tiempo, va a quedar de la misma forma, ¿cierto? Velocidad en función del tiempo. Entonces, me dice, tenemos un coseno, ¿cierto? La derivada de coseno en función de t va a ser menos seno, ¿cierto? Entonces vamos a colocar el menos adelante del r de esta forma y vamos a multiplicarlo por W, puesto que es una constante que acompaña el t, ¿cierto? Que se usa por regla de la cadena, por seno del ángulo sub 0 más W de t, ¿cierto? Y se mantiene ok, ¿cierto? Y de esta forma me queda R por W, ¿cierto? Por el coseno. Por el coseno de teta sub 0 más W de t, J tongo. Con esto tendríamos el vector velocidad. Y si derivamos una vez más el vector, este vector, en función del tiempo, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la aceleración, puesto que la aceleración es el cambio de la velocidad, mientras que la velocidad es el cambio, es el diferencial de la posición, ¿cierto? Entonces, viéndolo de esta forma, hacemos de nuevo la derivada. La derivada de seno es coseno, ¿cierto? Entonces sigue siendo negativo. El W va a ser, o sea, el omega va a ser al cuadrado, puesto que es la constante, regla de la cadena, ¿cierto? Por coseno de teta sub 0 más W de t y tongo. ¿Ok? Esto va a ser menos R por W al cuadrado por seno de teta sub 0 más W de t J tongo. Y esos son básicamente todo lo que tenemos que saber para resolver el ejercicio. ¿Ok? Entonces, eso. Al final terminan los dos negativos. Al principio solamente el eje X. Y eso. ¿Ok? Ahora vamos a resolver el ejercicio. Bueno, este es el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Este ejercicio pareció una prueba que fue bastante matadora, por así decirlo. Donde muchos nos equivocamos en esto. O a un compañero, muchas cosas. Más que nada por confusiones que da el enunciado, más que nada por leer mal. Entonces, aquí notan varias cosas clave, ¿cierto? Nos dicen tres cuerpos puntuales, ¿cierto? Una A, B y C se mueven en una circunferencia de igual a 15 centímetros, rapidez angular constante, ¿ok? De omega es igual a 20 revoluciones por minuto. Los tres cuerpos están distribuidos de modo que su separación angular entre ellos es de 120 grados. En el instante de su subcero, el cuerpo C está en la posición, en el vector precisión 0 y tongo menos RJ tongo. ¿Ok? O sea, básicamente está en unos 90 grados negativos, por así decirlo. ¿Ok? ¿Qué se nos pide aquí? Nos piden la rapidez tangencial de cada cuerpo.
¿ok? La velocidad, o sea, perdón, la rapidez tangencial, si nos fijamos aquí bien, se representa como velocidad tangencial va a ser igual a W por R. Entonces, la velocidad tangencial de A va a ser igual a la de B y va a ser igual a la de C. Entonces ahí tenemos unos puntitos al tiro, ¿cierto? Y me dice, determine sus posiciones angulares. Determine sus posiciones angulares se refiere de medida, esto, exacto, medida del eje X en el tiempo sub cero, ¿ok? En el sentido antihorario, es decir, hacia acá, ¿ok? De hecho, aquí sí nos marcan, ¿cierto? Aquí nos marcan algunas, que es hacia acá, hacia aquí, hacia acá, hasta el final, y acá, ¿ok? Esto es lo que más confundió, el tema de los ángulos, ¿ok? Ahí donde muchos ya se equivocaron en eso, ya tenían todo mal, ¿ok? Ya, la segunda me dice, determina la posición del cuerpo A en el instante de sub-cero. Debemos recordar que la posición es lo más sencillo porque con saber el ángulo en el tiempo sub-cero ya estamos. Tenemos que aplicar simplemente la fórmula de posición, el vector de posición. Y la última, determine la aceleración del cuerpo C en el instante t es igual a 10. Es un poquito más complejo porque si no nos acordamos del vector de aceleración, tenemos que derivar la posición, la velocidad y así, ¿ok? Entonces podemos comenzar. Ya, tenemos los siguientes datos. Tenemos que R van a ser 15 centímetros, entonces lo vamos a transformar al tiro a 1,5 metros, ¿cierto? ¿Qué más nos dicen? La rapidez angular constante de 20 revoluciones sobre el minuto. Que no cunda el pánico, porque aquí lo que tenemos que hacer es un 1 conveniente, ¿ok? ¿Qué es un 1 conveniente? Una revolución, una revolución es una vuelta completa de algo, ¿ok? Como por ejemplo los autos, por así le dicen, ¿ok? Entonces colocamos una revolución va a ser igual a 2pi radianes. ¿Por qué 2pi radianes? Porque un 2pi radianes es la vuelta completa del este. Son 360 grados. ¿Ok? Con esto podemos eliminar las revoluciones con las revoluciones y simplemente se quedan los radianes. Ahora nos faltan los minutos. Los minutos, tenemos que colocarlo aquí. Un minuto va a ser igual a 60 segundos, ¿cierto? Entonces, este minuto se elimina con este. ¿Cómo me queda finalmente? Me dará de la siguiente forma. 20 por 2pi dividido en 60. ¿Ok? Así me quedará finalmente. Esto es aproximadamente 2pi radianes dividido en 3, que es más o menos radianes por segundo, obviamente, ¿cierto? Voy a dejarlo así por mientras. Radianes por segundo. Porque tengo que configurar la calculadora en radianes. En un segundo. 2,094 radianes sobre segundo. Más o menos así. Eso es básicamente la velocidad tangencial. O sea, perdón, la velocidad angular. Entonces, ¿qué nos pide? Calcular la rapidez tangencial de cada cuerpo. Si recordamos bien, sabemos que W o la omega va a ser igual a la... va a ser igual a... de un segundo. A W... O sea, no, esto está mal. Me equivoqué. La velocidad tangencial va a ser igual a W por R, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene de curioso esto? La velocidad tangencial para tanto A, para B, para B y para C va a ser igual, ¿ok? Entonces solamente tenemos que hacer una. Entonces, la velocidad tangencial va a ser igual, ¿cuánto sacamos? 2,094 multiplicado por 0,15, 15 metros. Entonces, aplicando la calculadora, me debe dar 0,314 metros sobre segundo. ¿Ok? ¿Ok? Eso, ya tenemos la velocidad tangencial. Vamos a encuadrarlo bonito, ¿cierto? Ok, ¿qué es lo siguiente que me piden? Me piden
la posición angular en el instante t igual a sub 0. Medidas del eje X y en sentido antihorario. El X positivo. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer aquí el sistema de referencia. Vamos a intentar hacer el círculo lo mejor posible. ¿Cierto? Aquí va un poquito chueco ahí. No de mi agrado. Ya, da igual. X, Y. Ok, entonces vamos a tener ciertas partículas. Vamos a tener acá, acá y acá. Esto todo ocurre en el T sub 0, ¿cierto? Tiempo es igual a sub 0. Vamos a tener ciertas líneas, ¿cierto? Donde aquí vamos a tener ángulo sub 1, luego vamos a tener el ángulo sub 2, ¿cierto? Contándolo desde el positivo, ¿cierto? Que es así hasta acá. Y de acá hasta aquí, ¿cierto? Estos van a ser nuestros ángulos. Bueno, van acá es 2, que es básicamente todo que engloba. Voy a eliminar esto, ¿ok? Esos básicamente. Son esos ángulos diferentes, ¿ok? Que se deben ser contados desde el X positivo. Entonces, ¿qué tenemos aquí finalmente? Sabemos que estos dos puntos están espaciados por 120 grados, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí, que son 120 grados entre ellos, y de aquí a acá también hay 100 grados, 120 grados, y de igual forma acá, ¿ok? 120 grados. ¿Qué pasa con esto? Nosotros sabemos que la posición angular de C, A y B, C va a ser igual 270 grados. ¿Por qué? Porque aquí tiene un grado de 90. Y ese grado de 90, por así decirlo, es negativo. Va hacia abajo, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, de esta forma, tenemos que este ángulo hacia acá es de 270 grados. 270 grados. Luego le hacemos las conversiones a radianes de ser necesario, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nos fijamos bien, nosotros podemos averiguar el ángulo haciendo una simple suma. Nosotros sabemos que aquí esto es lo que más complicó, así que mucho ojo. De aquí hacia acá es 270. El punto C y el punto A están separados por 120 grados. Si yo sumo 270 más 120, me dará la posición angular como si yo hubiera contado de acá hasta aquí, hasta acá, ¿cierto? Entonces, finalmente yo resto eso de la vuelta, ¿cierto? De otra forma, me va a quedar el... Voy a hacerlo aquí, voy a hacerlo, anotarlo bien. Va a ser A, va a ser 270 más 120, que va a ser grados y grados, que va a ser 390. Ojo, esta no es la respuesta, porque 390 me paso de donde mi sistema de referencia, po. Entonces, lo que tengo que hacer es restarle una vuelta, que es 360. Entonces básicamente son 30 grados, ¿cierto? Son 30 grados. Ese es el cambio de sí. Entonces, ya sabiendo, estos son 30 grados. Aquí tenemos separado 120 del punto B al punto A. Y sabemos que de acá hacia acá son 30 grados. Entonces sumamos 120 más 30. Entonces, por lo tanto, ay, no me gusta este color. Discúlpenme. Ahí sí. El ángulo de B va a ser igual 120 más grados más 30 grados, que es 150 grados. Esas son las posiciones angulares en T sub 0. ¿Ok? Vamos a resolver al tiro a la B. ¿Qué es lo que nos piden? Es un poco incómodo usar esta plataforma. ¿Quién nos pide en la B?
En la B me piden la posición del cuerpo A en el instante T sub 0. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la anotación. T es igual sub 0. O sea, 0, perdón. ¿Qué vamos a hacer acá? Debemos recordar que R en función de T es de la siguiente forma. La posición, ¿cierto? ¿Cuál es la posición? Va a ser R por el coseno de teta sub 0 más W o omega por T y tongo más R por seno de teta sub 0 más W de T J tongo. ¿Ok? Recordemos que T es igual a 0. ¿Ok? Entonces me va a quedar de la siguiente forma. R por coseno del ángulo, porque esto se va a 0, ¿cierto? Y tongo más R por seno del ángulo inicial, porque eso se va a 0, ¿cierto? Entonces, yo sé que ya era 30 grados, ¿cierto? Desde el, ¿cierto? Me piden de la, efectivamente. Me piden del cuerpo A. Entonces, me queda 0,15 por el coseno de 30 grados y tongo más 0,15 por el seno de 30 grados. Reemplazando en la calculadora me da 0,15 por coseno. No tengo aquí coseno de 30. Ok, no lo tenía en radianes. Ok, perfecto. Me da 0,1. Pongámoslo 3. 0 y tongo. Ok. Más el seno. El seno de 30. Espérame. Seno de 30. Me va a dar finalmente 0,075 J tongo. Y ahí está. Esa es la posición en el instante T sub 0. ¿Ok? Recordemos, muy importante. ¿Qué más? Falta la C, ¿no? Determina la aceleración del cuerpo C en el instante T igual a 10. Ok, esta es quizá la más larga. C. Debemos recordar que la aceleración, voy a escribirlo de la forma que corresponde. La aceleración en función del tiempo se escribe como menos R por omega al cuadrado por, no recuerdo si era coseno o seno. Coseno, seno, coseno. Por coseno el ángulo inicial más, recordemos que este tiempo vamos a hacer la fórmula general, por así decirlo. ¿Ok? Entonces va a ser W por el T y todo. No se preocupen por los menos, porque al final todo se arregla solo. Los cero. Lo cerré. No ves. Así que no se preocupen realmente. Así que eso. Después de haber cerrado la aplicación por accidente. Bueno, me queda seno, ¿cierto? Seno por el ángulo inicial más W de T. J tongo. ¿Ok? Recomiendo no aprenderse esta fórmula de memoria. ¿Ok? Recomiendo derivar, aunque sea más, bueno, si tienen tiempo, obviamente. Recomiendo derivar la posición, después la velocidad y después obtener la aceleración. Al menos al principio. Después se va automatizando. Lo único que cambia aquí al final son los signos y que la velocidad angular queda al cuadrado en ambos. ¿Ok? Al final, eso es lo que cambia. Entonces, reemplazando, me piden la aceleración en el tiempo 10. Entonces me dice lo siguiente: menos 0,15. ¿Por cuánto era la velocidad? No recuerdo. Vamos a dejarlo así por mientras. Por el coseno de... ¿Cuál era el ángulo de que estábamos hablando? Del cuerpo C, ¿no? ¿Verdad? Del cuerpo C. Debemos dejarlo en radianes también, por si acaso. Deme un segundo, porque ¿cierto? Me daban 2pi 3. 2pi
dividido en 3 al cuadrado por el coseno de... tenemos 270 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué pasa con esto? Lo queremos transformar en radianes, ¿cierto? Entonces, pi radianes van a ser igual a 180 grados. O le pusimos puntitos, no sé. Entonces, se elimina el puntito, este, con este. O sea, perdón, lo hice muy grande esta cuestión. Este con este. Entonces, para determinarlo me quedaría de la siguiente forma. 270 dividido en 180 por pi. ¿Esto qué me da? Chu, 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 chu. Me da 4,71 radianes. Podemos aproximarlo más, podemos colocarle 2 radianes. Pero generalmente estamos trabajando con 2 decimales, así que no es necesario. Ok. Sí, sí, está de más. Está de más. Ok. ¿Por qué trabajamos en radianes? Porque la velocidad es radianes. Está en radianes. Entonces no podemos mezclar grados con radianes. ¿Ok? Entonces va a ser 4,71 radianes iniciales más 2 pi tercios por 10 segundos, ¿cierto? Y tomo. Y ahí estaríamos casi listos, pues. Faltaría hacer la de J longo. 0 menos 0,15 por 2 pi 3 al cuadrado por el seno de 471 radianes más 2 pi dividido en 3 por 10. ¿Ok? Uy, se me perdió. El 10. J tomo. ¿Ok? Entonces, si metemos todo esto a la calculadora, me debe dar, un momento, me debería de quedar de esta forma. También si nos fijamos bien, esto se parece a la aceleración centrípeta. De hecho, es la aceleración centrípeta. ¿Ok? Es la Entonces, a ver, si nos recuerdan la aceleración centrípeta, era AC, que lo podemos escribir como W al cuadrado por R. Y eso es exactamente lo que hay. Entonces, el resultado finalmente quedaría de esta forma. Resolviendo con la calculadora, me debería dar menos 0,570 y pongo menos 0,329 J tongo. ¿Ok? ¿En qué? En metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí estaríamos. Esa sería la aceleración al final, que sentiría la partícula C.